Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Los partidos políticos, nos guste o no, son las piezas fundamentales para la construcción de un régimen democrático. Los partidos políticos son una invención que, si bien ha sufrido muchísimas modificaciones, siguen siendo en esencia lo mismo, el tratar de tener aliados que ayuden a la construcción de estrategias de gobierno, tratar de tener correas de transmisión de las inquietudes de usted, de los ciudadanos, para que pueda haber una respuesta adecuada por parte de nuestros gobernantes. En México, 3 partidos políticos son verdaderamente nacionales, 3 partidos políticos se llevan más del 93-94% de la votación del país, y uno de ellos es el PRD. Lo que ocurre al interior del PRD es el interés de todos nosotros, porque es parte de la democracia misma que queremos fortalecer. Y es por ello que esta noche nos da mucho gusto tenerlo aquí. Nos acompaña el presidente de ese partido, quien lleva 3 años al frente de ese partido, quien ha estado con nosotros ya en otras ocasiones, Jesús Ortega. Jesús, buenas noches, qué gusto verte por acá. Muchas gracias. Un gusto, gracias. De verdad. Y queríamos platicar contigo y hacer un balance. ¿Cómo ves estos 3 años? ¿Dónde ha habido avances? ¿Qué problemas ves hacia enfrente? Terminas tu gestión el 19 de marzo. Días después habrá una consulta sobre el Estado de México. Entonces son días claves, pero quizás deberíamos comenzar en este primer bloque por un balance de los últimos 3 años que han sido muy intensos. Muy complejos. 3 cosas yo trataría de resaltar en este balance. 1, sí se hizo una reforma profunda del PRD. Les pongo un ejemplo. En el padrón de afiliados del PRD, antes de que yo tomara posesión, están apuntados 8 millones de ciudadanas y de ciudadanos mexicanos. Yo decía que comparativamente el PRD era más grande que el Partido Comunista Chino, cosa que en absoluto era verdad. Ahora hicimos un proceso de reafiliación y de refrendo de la militancia. Llamamos a todos los militantes a que nos dijeran si querían seguir siendo miembros del PRD. A este mes ya llevamos 1.600.000 personas que han ido por su propia voluntad a un módulo, a tomarse la fotografía, a depositar su huella para que se les entregue su credencial de elector y para que sean considerados miembros del PRD. Pues son reales, 1.600.000. 1.600.000. Pero dices, llevamos, ¿hasta cuándo pueden inscribirse? En esta primera etapa, en el mes de mayo terminará esta primera etapa para que cada afiliado se reúna en su comité seccional, nombren un representante y los representantes de los comités seccionales se van a convertir en los electores para cargos de elección popular, para dirigentes del partido. Ahora, Jesús, yo creo que esta es una aportación importante a la institucionalización del partido, pero no podemos dejar de registrar el hecho de que estás a punto de dejar el partido y que no hay nadie que esté enfilado a recoger, a ponerse en tu escritorio, y que tú asumiste la presidencia del Partido de la Revolución Democrática también después de un proceso terriblemente complejo, que llevó a muchos a también desconocer dentro del PRD tu liderazgo dentro del partido. En ese aspecto, pues me parece que ha sido una presidencia para ti realmente muy complicada, en donde pues realmente nunca estuviste sentado en un piso firme, en donde fuera clarísimo que allí estaba el dirigente del partido y que hablaba por todos. Bueno, ahí sí me parece que seguimos viendo, lamentablemente, al Partido de la Revolución Democrática como un partido muy rijoso. Yo tendría que hacer la siguiente precisión. Mira, cuando tú dices, es que no vemos a nadie que esté perfilado para ser presidente del partido, es que se está pensando en personas no terrenales. Y luego entonces piensan en la reelección del ingeniero Cárdenas, unos. Sí.
Y luego, algún otro despistado piensa en la reelección de López Obrador. Y algún otro piensa en como si bajaran, tuviéramos que bajar del Monte Olimpo a alguien que se encargue de la conducción del PRD. Claro que hay dirigentes, claro que hay personas que pueden con solvencia conducir y dirigir al PRD en una próxima etapa. Hay dirigentes. El problema es que se cae en la peligrosa tendencia de pensar en las figuras eternas que ante sectores de la opinión pública aparecen como los únicos. Pero que sea de carne y hueso, que tenga sus defectos. No estamos buscando un titán, pero sí creo que esperamos de un partido tan importante como lo registrado Federico, que hubiera un proceso institucional creíble por todos los perredistas, en donde se sepa que puede haber continuidad. Parece pues que el 19 de marzo el PRD cae en un vacío. No, porque el 19 de marzo, por cierto, por primera ocasión, va a haber una elección en el Consejo Nacional, primera ocasión en que el presidente del PRD no se elige en una votación abierta donde pueda participar y que era en parte significativa fuente de esa problemática de la que tú hablas. Hoy, los consejeros del partido van a elegir al próximo presidente y a la próxima dirección del partido. ¿Quién se va a apuntar para el próximo 19 de marzo para ser sujetos a un proceso electivo? Pues algunos compañeros y compañeras terrenales. Y con mayorías calificadas. Con mayoría de 2/3 partes, terrenales, como tú dices. Por eso te digo, porque hay una especie de orfandad política de algunos compañeros. El PRD es parte de la problemática política del país. Si no es un caudillo, si no es un ente ultra sobresaliente, entonces no vale. No hay autoridad, no hay calidad, pero no hay esa exigencia, suficiencia. digamos, o esa nostalgia del gran nostalgia, caudillo, sí. nos habla de la fractura real que hay dentro del partido. Es decir, sí se está buscando este gran héroe, porque se percibe que hay un pleito que no puede ningún personaje de carne y hueso mediar. Velo de la otra manera, velo en términos. Recurren con nostalgia al gran caudillo o al gran personaje porque están impedidos de verse conducidos por alguien normal a ellos, sin esta trayectoria de caudillo. Que de verdad la ven con nostalgia, piensan que solamente un personaje de esa naturaleza puede dirigir al PRD, y eso no es verdad, no es cierto. Tiene que ver con lo que dice Jesús, que es el que puede incorporarlos a todos, en parte porque no lo va a hacer, digamos, es en el imaginario. Si alguno de ellos aterrizara, tomaría partido, algunos se enojarían, no sería posible el consenso, porque el partido tiene muchas corrientes, tiene muchas formas de ver el mundo, y la pregunta es, ¿esa elección va a salir alguien que va a ser reconocido por todos o va a llevar a un nuevo proceso de pleito, de sucesorio, de descalificación del que entra, de militantes que salen, de dirigentes que se van al PT? ¿Cómo ves ese proceso? Porque sí es un poco inusual que el día que sale el presidente se elige al entrante. Normalmente hay un cierto periodo, no tiene que ser el constitucional mexicano que es eternamente largo. Pero bueno, un cierto tiempo para procesar institucionalmente los problemas que pudiera haber, para preparar el cambio de estafeta. Aquí no hay nada. El día que sales entra otro, que no sabemos quién es. O por lo menos para afuera, ¿no? A lo mejor están ocurriendo las cosas, ya faltan unos cuantos días. Lo que pasa es que hacia afuera no se ha permeado que no tendría nada de malo, ¿no? Esta intención de ganar adeptos, de presentar ideas, que sería lo normal, de ventilar posturas, ¿no? Sería lo lógico. Sí hay, pero en realidad, ¿por qué está esta circunstancia a la que ustedes subrayan de manera particular? Porque en el PRD se está dando un conflicto, una lucha de visiones sobre lo que debe ser la izquierda y lo que debe de impulsar la izquierda en la próxima etapa. Por cierto, lucha que la izquierda trae en el país por muchas décadas y que no se ha terminado en el seno del PRD. ¿Por qué alguien piensa en Andrés Manuel López Obrador para presidente del partido? Porque está viendo la misma
visión de la izquierda Sí. populista, caudillista, autoritaria que ve López Obrador. Y por lo tanto no está pensando en una visión nueva, moderna del siglo XXI, les digo, de la izquierda. Pero ahí detengámonos en estas calificaciones que son bien severos, los que haces a Andrés Manuel López Obrador, un compañero de tu partido. Me parece que eso sí nos habla de la tensión polar que hay dentro del PRD. Hay una tensión. Una tensión que parece, escuchándote, irreconciliable. Porque no nos estás tú planteando que hay versiones distintas que son, una puede ser más modernizadora, otra quizá más cautelosa, pero en donde hay un puente de conciliación. Escuchándote, es decir, cuando tú ubicas claramente a López Obrador como la representación del autoritarismo, Pues sí, es una- me parece que hay una visión muy clara de que ese partido necesita romperse. No, no creo. Yo digo que sí hay una visión autoritaria que no tiene que ver con la izquierda moderna, que debe ser democrática a mi juicio, que hay una visión de un hombre que providencialmente conduce una lucha social para liberar al país. Son dos visiones. Pero son dos Conviven visiones. esas dos visiones en el PRD y más aún, han convivido esas dos visiones a lo largo de varias décadas en la izquierda mexicana. Sí, por supuesto que han convivido. Y en el PRD, en sus 20 años de experiencia de vida, han convivido esas dos visiones de la izquierda. Y ahora mismo, en la lucha por la dirección del PRD, y ahora mismo, en la lucha por la definición de la candidatura a la presidencia de la República en el PRD, esas dos visiones de la izquierda están encontradas hoy. Déjame insistir nada más. Y eso es en un perfectamente punto. Si Andrés Manuel López Obrador es natural. el candidato del PRD a la presidencia de la República, ¿tú respaldarías un candidato que representa la izquierda autoritaria, conservadora y caudillista? ¿Tú lo Si respaldarías? es resultado de un proceso democrático, pues tenemos que hacerlo. Pero porque él no hace el principio es democrático. Pero, Jesús, Porque la izquierda debe ser democrática. Entonces, ¿qué pasaría? Oye, gana Andrés Manuel en un proceso democrático. Me cae mal. No comparto con él algunas visiones. Y por lo tanto, que se fracture la izquierda. La fractura de la izquierda, por cierto, ha sido una secuencia permanente en la izquierda. Pero la paradoja es Hay que terminar con él, eso. cuando pierde, él sí se sale. Eso sí, En el eso, Estado de México eso es correcto. tejieron la consulta y cuando vio que no podía ir contra ella, en vez de participar y someterse al resultado, se salió antes. Eso es correcto. Y esa es una actitud, por eso yo le llamo no democrática. Ahora, desde la perspectiva mía, ¿pueden convivir esas dos visiones en un partido o más visiones en un partido? Yo creo que con una actitud democrática, desde luego que pueden convivir esas o varias visiones. El PRD, no pierdan de vista una cosa, no es un partido de la izquierda, es un partido de las izquierdas. ¿Por qué pueden convivir en el Frente Amplio de Uruguay tantas visiones? No son 3 ni 2, son 16 o 17 o más visiones de la izquierda. ¿Por qué pueden convivir? Preguntémonos. Porque tienen una actitud democrática. Pero ese es el porque punto. reconocen la existencia del diferente y no lo combaten aunque piense de manera pero diferente. todas las partes de ese frente. Lo complicado aquí es que una parte muy grandota, la que encabeza López Obrador, no puede coexistir con los que no son como él. Eso es. Y por lo tanto, ¿qué tiene que hacer la parte mayoritaria del PRD? A mi parecer, no seguir el viejo procedimiento de la izquierda. Expulsarte, Sí. hacerte a un lado. Porque entonces nos reducimos claro. nuevamente. La parte mayoritaria del PRD lo que tiene que hacer es tratar de integrar, aunque se tengan visiones diferentes, a estas personas. Y es lo que hemos estado haciendo durante estos 2 años y medio. Alguien me ha criticado fuertemente de adentro del partido porque no he expulsado a López Obrador. Ustedes mismos en alguna ocasión han escrito que por qué no he expulsado a López Obrador si hay suficientes acciones que ameritarían la expulsión de López Obrador. Pues no lo he hecho compartiendo que ha habido suficientes de méritos, acciones, no lo he hecho porque no quiero seguir el mismo
camino que ha seguido la izquierda antes y que la ha Las purgas. minimizado, las pugnas, las depuraciones, las expulsiones que han hecho que la izquierda se reduzca. Sí, a mí me gustaría también decir que cuando hablamos del PRD, porque puede volverse una cuestión así como muy abstracta, ¿no? Estamos hablando de 3 siglas, no. Estamos hablando de la cultura política de muchos mexicanos. Es decir, este es un síndrome, el del caudillismo, etcétera, que no nada más está en Monterrey 50, o donde estén ahora las oficinas, sino que está en las cabezas de millones de mexicanos. Es parte de nuestra cultura política. Y hay que decirlo, cuesta mucho trabajo modificarla, llevarla a que existan, digamos, cauces democráticos. Señalabas, y yo creo que con toda razón, que es el no entendimiento de la diferencia. Bueno, las mismas expresiones estamos viendo, por ejemplo, en el ámbito religioso. Hay estados, y no estoy hablando de un municipio perdido en el estado de Chiapas, uno se va a Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo, a hora y media de la Ciudad de México, y hay una intolerancia religiosa brutal. Entonces, este retrato del PRD, muy preocupante, nos debe preocupar no solo por lo que ocurra con esa institución, sino porque está mostrando una forma de ser de los mexicanos tan amplia como el país mismo. Una contracultura, no sé si cultura ustedes le llaman una contracultura del autoritarismo, del fundamentalismo, del absolutismo, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista político. Desde luego que desde el punto de vista político existe esta tradición o esta contracultura en la vida de nuestro país. Pues tendremos que regresar a discutir este y otros temas con Jesús Ortega, presidente del PRD, un momento más aquí en Entre Tres. O no lo querían entender así. De regreso con Perdón. Jesús Ortega. Jesús, ahí hay este gran dilema que tiene el PRD. Aquí de regreso con Jesús Ortega, el presidente del PRD. Discutíamos en el anterior segmento, Chucho, que hay ahí este dilema para el PRD, que es cuando va con López Obrador y va junto, el extremo fue la elección del 2006, 35%. Pero cuando van por su lado y López Obrador no acepta las reglas que le imponen, elección intermedia, 12%. Si fueran juntos en el Estado de México, además junto con el PAN, quizá la pueden ganar. Si van separados, seguro no. Fueron juntos en Oaxaca, porque así lo quiso, ganaron. No fueron juntos en Durango, perdieron. Entonces, él tiene la llave. No lo creo. No le demos a un personaje tanto poder. Yo nomás cuento una historia. No, porque de verdad que no es así. Sí ha tenido decisiones importantes que nos han impactado negativamente. Por ejemplo, el Iztapalapazo sí nos impactó de manera muy negativa. Pues lo bueno es que lo absorbió el PRI rápido, Juanito. ¿No? Sí, lo absorbó, le va a llevar 20 millones. ¿Se acuerdan 20 millones aquella de frase de votos? Fidel Velázquez? Sí, Cuenten Juanito. con 20 millones así, Juanito. Por cierto, Andrés Manuel debe hacerse cargo de la creación de esa criatura, sí. de esos Frankenstein. personajes. Porque de pronto la sociedad no sanciona a quien De acuerdo, comete de acuerdo. errores tan graves como los de como sucedió en esa ocasión. Bueno, yo recuerdo muy bien, íbamos con 18, 19%. Sucedieron dos acontecimientos, el Iztapalapazo con Juanito y el Michoacanazo, tratando de vincular al PRD a actividades ilícitas. Desde luego que creo que tenía actores o acusadores diferentes o autores diferentes, pero esos dos nos impactaron de manera muy negativa. Segundo asunto, no es lo mismo una elección presidencial que una elección intermedia. Nos fue mal, estoy seguro, nos fue mal en las elecciones del 2009, pero una elección presidencial con un programa del siglo XXI, un centro izquierda, un personaje que encarne ese centro izquierda y que encarne una inclusión de amplísimos sectores
de la población, desde luego que se puede convertir en alternativa frente a un panismo que fracasó en 12 años y frente a un priismo que promete el regreso al pasado, que promete los viejos tiempos del priismo autoritario y corrupto. No digo que solo en demérito de nuestros contrincantes se abra posibilidad nuestra, digo que el demérito de nuestros contrincantes y la propuesta nuestra puede acercarnos fácil, no fácil, pero puede acercarnos a ser contendientes reales por la ¿Y presidencia. qué es una centroizquierda moderna? ¿Cuál es el contenido sustantivo de un programa de centroizquierda en un país como México? Yo le pondría 3 cosas. Primero, ¿cómo logramos crecimiento de la economía, ¿no?, en México? Porque no vamos a poder superar el problema de la pobreza si no hay crecimiento económico. Eso lo dicen todos los partidos. No, bueno, no es cierto. Todos quieren crecer, pero la pregunta es ¿cómo? Sí, yo digo, dando certidumbre a los inversionistas, haciendo una reforma fiscal que le dé más ingresos al Estado, haciendo planes como, por ejemplo, en materia petrolera con Brasil. Hay acciones concretas y específicas que pueden implementarse. Pero eso, digamos, en ese sentido, ustedes como partido estuvieron en contra de la propuesta de, Una parte. digamos, para abrir posibilidades de inversión privada en el sector petrolero. Sí, En inversión. ese sentido, digamos, el partido no fue del No, siglo XXI. No, en el caso de la inversión privada, yo sí creo que no debería de abrirse. Pero cuando hablo de que los brasileños ¿Por qué no? Los brasileños nos ofertaron un pacto de Estado entre Brasil y México para el desarrollo de la industria petrolera, a mí me parece que eso puede ser muy significativo y muy importante. ¿Por qué no la inversión privada en un sector como el petrolero? A mí me parece que es de los pocos sectores en donde el Estado debería de aprovecharlo como palanca para que el Estado fuera factor de desarrollo y de crecimiento del país. A mí me parece que si se entregan estos recursos a iniciativa privada en lugar de fomentar, o a algunos sectores de iniciativa privada, en lugar de fomentar el desarrollo, puede pasarnos como otros sectores que se privatizaron y nomás no tenemos crecimiento. Pero el ejemplo brasileño es muy claro, el Estado hizo eso, pero como el monstruo que tenían era pesadote, lo pusieron a competir y de ser una empresa muy chafa, se volvió la quinta, sexta petrolera más importante del país, porque sin competencia... Del mundo. Del mundo, gracias. Sí. Sin competencia, todos los que llegan al poder creen que es cuestión de gestionar mejor Pemex. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, todos creen que es que yo sí voy a poder gestionarla. Yo diría que de las dos cosas. Es un problema de administración, pero no tenemos ejemplo alguno de que sin competencia, no perdiendo la rectoría, no hay que perder ello. Al contrario, para adquirir esa rectoría, para que la empresa sea más eficaz, necesitas el acicate del mercado. Y eso es lo que la izquierda moderna de Cardoso y Lula entendieron. La izquierda mexicana todavía no está en esa sintonía. No, podría ser, yo no tengo un dogma en contra de que Pemex pudiera competir. Yo no tengo dogma en nada, no debería de haber dogma en nada, ni religioso y menos tampoco en la economía. Pero también hay que ver, porque parecería que todo el problema, y lo hemos discutido aquí, del crecimiento de la economía es si se privatiza Pemex o no. Ese ha sido un grave error, pésimo error de los que están a favor de la competencia de Pemex, porque todo crecimiento depende de las reformas de tercera generación que dicen los neoliberales. Y las reformas de tercera generación se circunscriben a privatizar lo poco que queda en manos del Estado. No es así. Yo creo habría que pensar muy bien cómo logramos crecimiento. Pero Pero estábamos en la definición de eso es para no centro-izquierda. meternos a Por si no, ahorita Sí. creo Vamos que a empezar a definir neoliberal. Sí, exacto. Creo que también crecimiento de la economía. 2, un programa de derechos nuevos a los mexicanos. Por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano. Una izquierda que no solamente esté atenta del equidad social, sino que esté atenta de las libertades y de los derechos colectivos e individuales.
Pero, por ejemplo, en donde, por ejemplo, en la Ciudad de México ha sido Es un buen una ejemplo, vanguardia claro, es un buen ejemplo. esta reivindicación de los nuevos derechos. Esa es una agenda que puede tener una plataforma nacional en donde, digamos, el Partido de la Revolución Democrática pueda, como su plan de gobierno, pedir en todo el país el establecimiento de, digamos, los matrimonios de las personas del mismo sexo. La no que discriminación, con temas que parece que son sensibles a la población. ¿Por qué no? Una vez un compañero me dijo, oye, en Jalisco no metamos este asunto, nos va a quitar votos. No lo metamos el tema de la despenalización del aborto. Y entonces mandamos a hacer una encuesta. En Jalisco sacamos votaciones de 8, 7%. Y resulta que en la encuesta el 14% de las personas estaba a favor de la despenalización del aborto. Entonces, desde luego que se puede debatir y abrir estos temas que parecen solamente circunscritos a la metrópoli de la Ciudad de México. ¿Por qué no llevarlos a Monterrey? Claro. ¿Por qué no tratarlos en Saltillo? ¿Por qué no tratarlos en Chiapas o en otras entidades? Que son temas de una izquierda ciertamente contemporánea del siglo XXI. El asunto del reconocimiento de la sociedad mexicana como una sociedad diversa, plural, es un tema de la izquierda contemporánea. Terminar con toda visión absolutista de la vida social y de la vida política, y el asunto de la lucha de clases. Y hay mucho de agenda, por ejemplo, de jóvenes también. Mujeres, jóvenes. Pero déjenme poner énfasis en el asunto de la lucha de clases. No puede la izquierda contemporánea trazar su estrategia en función de una lucha de clases de proletarios versus burgueses. ¿Los empresarios deben ser parte de un proyecto de izquierda democrática moderna? Me parece que sí. Pues ya la lucha de clases ya no existiría. A mí me parece que no debe de ser la columna vertebral ahora de una izquierda moderna, y menos en la visión del siglo XIX con la que se tenía la izquierda y parte del siglo XX. Ahora, me sorprende. Pero digamos, ¿dónde se inserta la demanda de la igualdad? Si eliminamos esta manera de comprender el mundo y la dinámica social, económica, como la dinámica conflictiva entre las clases, ¿en dónde está la agenda de la igualdad? ¿Cómo se sí se puede. Por ejemplo, estoy pensando, todos los nuevos segmentos de clases de ingresos medios, que no necesariamente se van a identificar con el proletariado tradicional de cuello azul, no tienen por qué hacerlo, son trabajadores del sector terciario, etcétera, sí pueden tener una agenda de igualdad. Sí pueden tener una agenda de avance. La socialdemocracia tiene eso en Europa y no habla de lucha de clases. Exactamente. Habla de impuestos Pongo un ejemplo. progresivos. ¿Cómo se logra igualdad? Paradójicamente, a través de empleos dignos y bien remunerados. Y en el viejo marxismo, el trabajo era la forma de explotación. Hoy, a principios del siglo XXI, tener un empleo garantiza equidad, desarrollo, prosperidad. Por ejemplo, para lograr mayor equidad, la sociedad de pleno empleo. Claro. Y de empleo digno y bien remunerado. Pero nadie puede... Esa es una buena forma de distribuir el ingreso Me nacional. parece que se discuten cosas que todo el mundo está de acuerdo. ¿Cuál de los partidos no está a favor de que haya más empleo? Lo dicen todos. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos para lograr eso? Sí, claro que hay formas, no sé si esta sea la ocasión para discutir las formas para lograr el pleno empleo, pero te voy a decir una cosa, en el PRD hay visiones que dicen nada de reformas económicas, nada de reformas. Hay que hacer una insurrección, hay visiones de esa naturaleza, para que desde el poder se redistribuya el ingreso. Esa es una visión absolutamente, a mi juicio, equivocada. Bueno, desde la izquierda, ya no digo en el PRD, en otros sectores de la izquierda hay esa visión. Y eso es lo que está en el centro de la disputa que hoy se está dando en nuestro partido. Por ejemplo, el tema de la democracia. ¿Cómo accede el PRD o cualquier partido al poder? Tenemos que hacer un corte, Jesús. Lo hacemos. ¿Por qué no? Vamos a un corte y regresamos a platicar con Jesús Ortega. Está muy interesante la conversación sobre precisamente esta nueva agenda de la izquierda en nuestro país. Vamos a un corte y regresamos.
Bueno, seguimos platicando con Jesús Ortega y hemos estado revisando cuáles pueden ser los núcleos de una propuesta de una izquierda de este siglo. Y el PRD tiene en la primera palabra en su lema es la palabra democracia. ¿Cuál es el contenido de la palabra democracia para esa izquierda contemporánea, nueva? Porque yo creo que también es un debate muy importante dentro de la izquierda y en el país. Sí. Bueno, déjame agregarle un poco. Y también tienen la sigla, la de revolución. es la primera, de hecho. Hay dos partidos que siguen invocando la revolución como este quebranto, esta ruptura fundacional sin la cual no puede haber prosperidad, ¿no? O no puede haber avance. O sea, están las dos cuestiones. Democracia con... Sí, parecería que en el nombre existe una contradicción. Algunos ubican que una revolución no puede ser democrática, no es esencialmente democrática. Bueno, yo digo que el concepto de revolución que tomamos en el proceso de formación del PRD no tenía ese sentido. No tenía el sentido de un acto violento para acceder al poder del país y ejercerlo sin instituciones democráticas. Y aprovecho esto porque cuando hablamos de democracia y de contenidos, yo digo que un elemento central de una izquierda del siglo XXI es acceder al poder solo por vía democrática. Y creo que la vía democrática es la vía de las urnas. No hay otra manera, o no debe de haber otra manera para acceder al poder. Ahora, no solamente acceder, cómo ejerce un partido democrático o una fuerza democrática el poder, y también lo tiene que ejercer de manera democrática. Y ahora pongo un ejemplo. Consultando a la ciudadanía para encontrar formas de democracia directa, me parece que es una forma. El Congreso, Entonces, plebiscito, referéndum, como existen democracias, digamos, avanzadas, modernas, Sí. no sobre todos los temas. Y también en dictaduras contemporáneas. No, Las pero- consultas también, okay. también son instrumentos que a los autócratas les caen muy bien. Correcto, pero no me refiero a esas. Y hay un amigo tuyo también que le gustan mucho las consultas. Sí, pero no me refiero a esas. Le gustan algunas. a veces Algunas. ¿no? No me refiero a presidentes que para eternizarse en el poder recurren al referéndum o al plebiscito para que la gente les autorice reformas a la Constitución. Esa Es que eso yo no creo es que una hay que- forma democrática. Eso hay que aclararlo. O sea, yo por Sí. ejemplo, en general me opongo siempre y cuando estuvieran muy acotadas, ¿no? Por ejemplo, yo creo que sí pueden tener un poder liberalizador, sí puede generar un avance, siempre y cuando no modifique lo que sería, lo que Schmitt llamaría las decisiones políticas fundamentales. Es decir, el señor Hugo Chávez tocó las decisiones políticas fundamentales a través de un plebiscito. Eso es lo que no se vale. Sí, pero por ejemplo, para integrarse en Portugal a la comunidad europea Sí. son temas de tanta trascendencia y tanta importancia que los gobernantes, en lugar de Pueden tomar acudir. una decisión, recurren a la gente. Puede haber temas en México. que Ahora esta izquierda de la que hablas, desde luego que tiene que tener un compromiso con el procedimiento electoral y con lo que sucede en el recuento de los votos, pero me parece que también necesita tener una agenda de transformación política que yo creo que ha estado muy lejos en la agenda de los últimos 10 años. Yo creo que los gobiernos panistas pensaron que sí, que la democracia era simplemente un asunto de aritmética, de que Sí. lleguen. Lamentablemente, Hay sí. muchos elementos autocráticos, antidemocráticos en el régimen político mexicano que los panistas dejaron ahí Sí. como intocables. que no desmantelaron ¿En las viejas formas del dónde va la sistema agenda político mexicano. perredista por ahí? Sí, por ejemplo, yo creo que deberíamos de avanzar hacia terminar con la forma del presidencialismo como poder supremo. ¿Qué dice la Constitución? Que hay un poder preponderante sobre los otros dos, el Ejecutivo Federal. En la propia Constitución está el germen del presidencialismo. Terminemos con eso. Ahora, pero- Y démosle, a mi juicio, no solamente el equilibrio entre los poderes, sino transmitámosle al poder legislativo, a la representación popular, facultades, por ejemplo, para construir un gabinete, Pero y para que a través del gabinete se pueda censurar a funcionarios
que no están cumpliendo con su deber. Pero- Esas son formas Pero estructurales. las formas de más ustedes. autoritarias que están ahí no es el presidencialismo. Digamos, realmente lo que hemos visto en estos últimos 10 años es un presidente débil. que No, es un puede- presidente débil por quien ha asumido el poder, Pero pero también porque es pero un Jesús- régimen federal, es un régimen de división de poderes, con congresos que no han controlado. Las formas autoritarias más importantes están en otro lado, creo yo. Están en Los gobernadores. sindicatos, los gobernadores, claro. los propios partidos que tienen estructuras muchas veces verticales, con Correcto. pobre rendición de cuentas. En fin, ahí hay por Aunque lo ahí- menos ahí que- 3 grandes actores que no tienen el tipo de restricción y rendición de cuentas propios de una democracia. correcto. Un señalamiento, ahora que hablas de transparencia, el IFE hizo un estudio de los partidos políticos y a ver quién era el más transparente, y de 159 puntos a alcanzar en transparencia de los partidos políticos, el PRD alcanzó 151 y fue el partido de mayor transparencia. Alcanzamos el 92% de transparencia según los parámetros del Instituto Federal Electoral. A veces no se conoce esto porque Sí, no yo- es yo- nota que los partidos tengan buenos buenos resultados y buenas gestiones. Pero es que yo veo en los gobernadores, por ejemplo, la reproducción degenerada del viejo presidencialismo Completita y autoritario. copeteada. Pero ahí, Jesús, el PRD no es un partido, digamos, puramente de oposición. El PRD ha ejercido gobierno Sí, en la Ciudad de México desde hace muchos años. sí. No tenemos nosotros en el registro de la historia de la capital de la República una reforma con el perfil que tú estás trazando de un sistema en donde se desplaza el peso a la Asamblea de Representantes y en donde la Asamblea Legislativa apruebe los nombramientos o le diga a mí no me gusta lo que está haciendo el secretario de Obras. Y yo digo- en Baja California Sur, digamos, que no es un ejemplo particularmente honroso del gobierno perredista, pues no tenemos nosotros esas muestras de que esto que va a plantear el PRD está haciendo experiencia local. Hay algunas que sí hacen evidencia de cambios sustanciales. Pongo el caso, lo que ahorita decíamos en el caso de la capital, de la lucha contra la no discriminación Eso, y por del supuesto. ejercicio de nuevos derechos. Sí. Faltan otras cosas. pero Por no ejemplo, la- yo no- diría, la Asamblea Legislativa darle facultades de censura a los secretarios. ¿Y tú crees los que funcionarios? habría un mejor gobierno en la Ciudad de México si Marcelo hubiera tenido que ratificar a sus, Sí. miembros de gabinete, que el PRD no tuviera mayoría, que hubiera un régimen más plural, Sí, sí, que los habría. jefes de delegación tuvieran más poder, que no estuvieran tan sujetos al jefe de gobierno en materia presupuestal? Creo que sí, que habría más democracia, más transparencia y más eficacia en los funcionarios. Yo digo que los funcionarios son secretarios del Ejecutivo. El secretario de Hacienda no es el encargado de las finanzas públicas en este país. Estoy hablando a nivel federal y a nivel local. Es el secretario del presidente que le ver, pero- ayuda en materia de finanzas. A ver, pero hablando entonces Debemos se de trata nombrar a que- un integrante de un gabinete que tenga la responsabilidad de la conducción de la economía, de las finanzas del país. Pero tú estás proponiendo que tengamos un sistema parlamentario. Un gabinete, un Pero sistema parlamentario. Digo, llamémoslo efectivamente. quizá- Sí, O ratificación. sí. O como en Francia, donde hay un presidente que tiene la representación del Estado, pero hay un gobierno que se construye en la representación nacional, en la representación popular, Con un régimen- y que hay un jefe de gobierno. Pero es un ejemplo curioso porque el régimen electoral francés lleva a tal sobrerepresentación del presidente, del partido del presidente, que gobierna con muchos menos pesos y contrapesos Sarkozy que Calderón, ¿eh? Correcto, pero evitemos la sobrerepresentación. Pongo el modelo francés en su autenticidad y no en su proceso de degeneración, porque efectivamente hay una gran sobrerepresentación del partido del presidente, pero quitando esos fenómenos degenerativos, el sistema político francés es un sistema político que ha resultado, en términos generales, Ahora, eficiente. Y eso es más democrático que lo que tenemos en México. El presidente de la República puede tener, ¿qué decía Fox? No voy a cambiar a nadie de mi
no es gabinete, Gabinetazo. de su equipo de colaboradores, aunque fueran pésimos, no cambiaba a nadie porque no se le ocurría, porque no quería. Lo mismo el presidente que tenemos ahora, no cambia a gente que es totalmente ineficiente. ¿Por qué? Porque no se le pega la gana. La representación nacional tiene posibilidades o no de cambiar a encargados de áreas tan sensibles y tan importantes. En el modelo que ha sugerido Beltrones, nada más tienen la capacidad de seleccionarlos, no de echarlos. Sí, Porque eso ya de echarlos, ni en el francés está claramente así. Sí. Solo el primer ministro podría ser sujeto de un voto de censura. ¿No? Claro, Sí. pero Beltrones lo hace desde otra perspectiva, de verdad. No descarto la propuesta de Beltrones, la hemos analizado muy bien, es incompleta, porque trata de agregar al priismo, o trató de agregar al priismo en las decisiones fundamentales del actual gobierno. Logró muy bien. ¿No? Lo logró muy bien. En parte sí, porque negociaba, hacía propuestas y luego iba a negociar. En 3 años negociaron los priistas. Ellos que hablan de que hay perversidad, los primeros 3 años del gobierno de Calderón tenían una perversidad permanente en los priistas y los panistas, negociaban todo entre ellos dos. Un tema Pues porque ustedes estaban... Claro, porque el Exacto, no estaban PRD, en la lugar de mesa. estar en el escenario político, se recluyó Desperdiciaron el éxito del y se metió 2006. y se fue a una esquina, por supuesto, porque teníamos un gran número de diputados. muchos más. Muchos más de los que tenía el PRI. Y el PRI con un número muy minoritario se hizo factotum en las decisiones del gobierno, decir- porque nos retiramos nosotros. Déjame echarnos para enfrente. Los analistas políticos tenemos el problema de que involuntariamente se convierte uno como en asesor, ¿no? Uno piensa en función de las... Entonces, si estás hablando con un perredista, pues piensas un poco en función de qué haría yo si fuera, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que ustedes tienen ahorita en el escenario nacional 2 cartas para la candidatura en el 2012. Ahora, Y si me orillas tantito, yo te diría, creo que en realidad nada más tienen una. ¿Por qué? Porque cuando uno analiza el nivel de posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, pues sí es muy alto, es un hombre que ha estado en campaña los últimos 7 años, fue jefe de gobierno y la gente lo conoce mucho. Sin embargo, la carga de negativos es pesadísima. En algunos estudios es 25, en otros llega a 32%, es decir, ese candidato, yo diría, tiene muchos problemas. Para que realmente lograra ganar la presidencia de la República, tiene muchos problemas. Sin embargo, Marcelo Ebrard ha hecho una gestión acreditada no solo en el Distrito Federal, sino ha logrado, y no es fácil, ir trepando en el reconocimiento de nombre, y los positivos de Ebrard son suficientes como para ganar la presidencia de la República, con ese 35% que ya salió a la calle en el 2006. La decisión racional sería, yo creo, si yo fuera miembro del PRD, hay que apoyar a Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque es el que más viable es para llegar a la presidencia de la República. Y sin embargo, si me preguntas, yo creo que al interior del PRD no va a cruzar Marcelo, y va a ser un desperdicio de capital político enorme. Ojalá y me equivoque, pero son como 2 carriles de análisis. la asesoría tiene una parte de certeza y otra. A ver, viene. Otra no. No, sí van a jugar 2, a mí me parece, o son los que están en perspectiva. ¿Quién va a ser el candidato del PRD a la presidencia de la República? Yo digo, hagamos un ejercicio democrático y pulcro para que nuestro candidato sea el mejor posicionado ante la ciudadanía. Y desde luego los perredistas, pero lo que importa es toda la ciudadanía. Exacto. Porque con esa es con la que se ganan las elecciones o con la que se pierden las elecciones. ¿Qué propondría yo? Pues una encuesta, por ejemplo, muy bien elaborada. Una encuesta bien hecha es un ejercicio político y científico muy serio para escoger candidaturas. O podemos hacer una consulta a toda la ciudadanía. En fin, encontraremos un procedimiento para ver quién es nuestro candidato a la presidencia de la República. Pero Las consultas tienen el problema de que son autocontenidas, es decir, es la gente que quiere ir. Sí. En realidad ahí la única fórmula es la encuesta, para realmente tener el universo. Y esos, de alguna manera, esos retratos ya están circulando.
Sí. Ahora, la pregunta es si el PRD realmente va a poder pensar en función de conquistar a ese elector potencial que no necesariamente votó por el PRD hace 3 años y no necesariamente votaría por el PRD dentro de 3 años. Es decir, No es necesariamente. Hay que ganárselo. Sí, hay que ganárselo. ¿De qué depende? Yo digo de 3 cosas. 1, un perfil de una candidatura que personifique una izquierda del siglo XXI. Propuestas audaces, heterodoxas, pero firmes y sólidas de una izquierda contemporánea. Es el segundo punto. Y tercero, una gran coalición de fuerzas que están en el abanico de un centro izquierda. ¿Qué pasó con Lula? 3 veces fue candidato a la presidencia de la República y en la 4ª ocasión lleva de fórmula en la vicepresidencia al líder del Partido Liberal, un proletario obrero metalúrgico, candidato a la presidencia de la República, y el candidato a la vicepresidencia, un liberal líder de un grupo empresarial. ¿Qué fórmula daba a entender, qué mensaje daba a entender esta fórmula? Inclusión, reconocimiento de la pluralidad, reconocimiento de la diversidad. ¿Esa diversidad la ofrecería en la fórmula mexicana la alcaldía de la Ciudad de México? La alcaldía de la Ciudad de México o cualquier otro candidato que se viera con esta actitud, no quiero centrarme en alguien en particular. Pero sí resulta, digamos, en ese ejercicio creo que todo es bastante razonable, pero hay una gran incógnita, que es que dentro de esta visión que tú has llamado absolutista y autoritaria, pues los números no cuentan. Las encuestas no valen. No hay ningún testimonio que sea contrario a la alabanza al personaje del que estamos hablando que tenga algún crédito. En ese sentido, sí me parece que hay ahí un terreno muy complicado para que haya esa aceptación de las reglas de neutralidad, de juego. Y tú me preguntabas hace rato, al principio, a ver Jesús, tú tienes diferencias profundas con López Obrador. ¿Y si López Obrador ganara la encuesta? ¿Y si López Obrador ganara la consulta? A pesar de las grandes diferencias, ¿harías campaña y votarías a favor de López Obrador? Yo te he dicho, sí. Pero esa es la trivial, No. complicada es la otra. No, por eso Sí. digo, pero pongo esto pero incluso porque yo sí. digo sí. Tú sí, pero- Muy bien, pues López Obrador, si no es el mejor posicionado, igualmente en un procedimiento democrático y en un procedimiento libre y transparente, Debiera. entonces López Obrador tiene que sujetarse al resultado de ese procedimiento. López Obrador, Marcelo Ebrard y quien sea. Esa es una condición. En este indispensable. quien sea, este fin de semana escuchamos la puntada del presidente Calderón de que el candidato de su partido podría no ser un militante de su organización. ¿No hay una tercera posibilidad dentro de las cartas del Partido de la Revolución Democrática en donde podría no ser ninguno de estos de los que estamos hablando? Sí, sí, se y podría. que pudiera ser esa posibilidad de conciliación. Sí, sí se podría, pero no estamos hablando de lo mismo de lo que está hablando Calderón. Quiero ser muy certero en esto. Hemos hecho alianzas con el PAN en Oaxaca, en Durango, en Hidalgo, en Sinaloa, pero yo no creo que sea buena una alianza para la presidencia de la República entre el PAN y el PRD. No lo creo. Yo creo que la opción en México es esa expresión de un centro izquierda progresista, moderno, como el que tenemos en el caso de Brasil o como el que tenemos en el caso de Uruguay o en otros países de América Latina. Sí. Oye, Esta visión, no una alianza PAN-PRD, estas alianzas son tácticas, son cómo avanzamos conquistando territorios, cómo logramos evitar brincar, mejor dicho, a obstáculos como Ulises, a obstáculos como el Gober Precioso, a caciques en muchos estados para lograr construir esa opción de centro-izquierda para el 2012. ahora, aunque esto se podría prolongar, y hay un tema que hemos dejado fuera del tintero y sorprende porque es el tema que a los ciudadanos más les preocupa, que es el de la seguridad. ¿Cuál es la propuesta del PRD en materia de seguridad? Porque ¿de qué sirve un Pemex eficaz si no pueden sacar gas en Burgos porque le secuestran los empleados? Sí. Es decir,
¿Cuál es ahí la posición del PRD? Bueno, mira, te voy a dar una opinión que no está generalizada y menos aprobada en el PRD, pero ¿por qué nos oponemos a la policía única en los estados? ¿Por qué algunos compañeros se oponen a la policía única? Me parece equivocado cuando en el Distrito Federal tenemos mando único en la policía. Y fíjate que tener mando único en la policía del Distrito Federal ha sido eficaz. Yo conozco a gente de Nuevo León y de Monterrey que está viniéndose a vivir al Distrito Federal porque hoy hay más seguridad en el Distrito Federal que en Nuevo León o en Guadalajara o en otras entidades. Entonces, ¿qué característica hay? Pues que el jefe de gobierno tiene mando sobre casi toda la policía, ¿no? Y eso le permite tener un grupo de inteligencia y eso le permite tener un grupo de reacción rápida para poder ser eficaz en la acción punitiva. Pero ojo, no solo con la acción punitiva se resuelve el problema de la inseguridad. Se necesita crecimiento de la economía, generación de empleos, mayor educación, mayor calidad educativa. Y les parecerá extraño, pero yo soy de la idea que hay que quitarse mitos y plantear la posibilidad de legalizar algunas de las drogas. Pues te parecerá extraño, ¿no? Nos parece extraño. Bueno, Nada extraño. a mí Creo me que pa- estás, ¿Desde cuándo? ¿Les parece? Nosotros somos los liberales. ¿cómo dicen? ¿Alguien cree que esto... Ya somos conversos, digamos. Ya somos conversos. Merecería que nos quemaran en leña verde, pero hay que hacerlo. ¿Por qué la violencia en Estados Unidos no es tan grande como existe en nuestro país? Si hay mayor tráfico de estupefacientes en los Estados Unidos. ¿Saben por qué? Porque en Estados Unidos hay una legalización fáctica No. de las drogas. La verdadera razón es En los hechos. que si matan a un agente del FBI, se van sobre de ellos y tienen la capacidad para ejecutarlo. Es decir, lo que hay son límites claros desde el Estado. Sí. Porque aquí también, Por eso. cualquiera que quiere comprar marihuana, no te hagas boras, la puede comprar. No, es correcto, tienes razón, pero mira, Y las cárceles en Estados Unidos están llenas de traficantes. mataron a un ciudadano norteamericano, Y se resolvió todo acá. un agente acá en México, y en Estados Unidos tomó venganza el Exactamente. gobierno. Supieron Tomó dónde estaban. venganza. ¿Y por qué no lo hacen todos los días? Porque solo cuando les interesa. Porque solo cuando les Pero interesa. cuando les interesan, lo hacen. A eso me refiero, es correcto. Y requieres capacidad policíaca que aquí no hay. A eso me refiero. Las Vegas, ¿cómo dice el dicho que lo que sucede en Las Vegas, Se en queda Las en Las Vegas Vegas? se queda? Se queda. Bueno, pues en Las Vegas es una especie de expresión clarísima de la legalización de las drogas. Bueno, pero nosotros ya Clarísima. de Jesús nos tenemos que despedir, nos estamos ya Muy bien. comiendo un poco el tiempo. Te agradecemos muchísimo No, muchas esta gracias. conversación. Muchas gracias, y a muchas usted también gracias, que Carlos. nos Federico, acompañó. muy amable. Nos vemos el próximo lunes. Fue muy sabroso. Barra de Opinión presentó.